¿cuál fue el principal acontecimiento de la historia? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 26, Pablo nos dice: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. ¿Por qué celebramos, hermanos, la Santa Cena? Precisamente es para recordar y anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. En algunas iglesias, las iglesias metodistas, algunas iglesias conservadoras, constantemente ellos participan de la comunión. Todas las veces que tienen cultos, participan de la comunión. No así la iglesia presbiteriana. Realmente nosotros, como iglesia presbiteriana, hemos tratado de que la Santa Cena no sea un evento, hermanos, no sea un evento que quizás a futuro sea un evento sin importancia. Pero, ¿por qué es necesario, hermanos? Nos preguntamos, ¿por qué es necesario que la iglesia anuncie la muerte de Cristo por medio de la Santa Cena? Primeramente, para recordarle al mundo que Cristo es el Cordero de Dios que murió en lugar nuestro. ¿Para qué? Para darnos libertad. Es importante saber que la última cena del Señor se llevó a cabo en un día muy especial para los judíos, el día de la Pascua. Lucas, cuando escribe ahí en el capítulo 22, versículos 7 y 8, Lucas escribe lo siguiente: llegó el día de los panes y levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. En la Pascua, queridos hermanos, en la Pascua se recordaba el Cordero que fue sacrificado para poner la sangre en los dinteles de las puertas de las casas de todos los israelitas que estaban en el pueblo de Egipto, para que en sí no pudiesen morir el primogénito de esa casa. En Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 24, la palabra de Dios dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. En la casa de todas las familias, hermanos, del pueblo de Israel, se tenía que sacrificar el cordero y su sangre debería de ser derramada para que el primogénito de esa casa no muriese. Es decir, el cordero moriría en lugar del primogénito. Y esa noche, hermanos, esa noche, allá en Egipto, fue sacrificado el Cordero de la Pascua en cada una de las casas. El pueblo de Israel, los israelitas salieron de Egipto esa noche y fue la noche de su gran liberación. Cuando la iglesia del Señor, cuando la iglesia se reúne a tomar la Santa Cena, queridos hermanos, proclamamos que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros y en lugar
de nosotros. Un acontecimiento sumamente importante, hermanos, que no se nos debe olvidar a los cristianos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, murió. Murió en lugar de nosotros para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El apóstol Pedro también escribe allí en la primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Quizás muchos de nosotros podamos entender estos versículos. Quizás muchos de nosotros no sepamos de memoria ya estos versículos del sacrificio del Señor Jesucristo, que fue el Cordero de Dios que fue sacrificado por cada uno de nuestros pecados. ¿Para qué? Para podernos otorgar la salvación. Tristemente, queridos hermanos, tristemente, muchos dentro de las iglesias se han olvidado, hermanos, de ese sacrificio, y venimos a las iglesias con un único fin, el único fin de poder tener convivencia. Sí, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar en coinonía, sí, pero definitivamente, queridos hermanos, no se debe de olvidar siempre, hermanos, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida como el Cordero Pascual, para que con su sangre, hermanos, usted y yo podamos ser lavados. En segundo lugar, ¿por qué debemos proclamar la Santa Cena, hermanos? Para recordarle al mundo que la muerte del Señor Jesucristo es el sacrificio completo y perfecto para la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Hay un canto que dice: solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14, el escritor a los Hebreos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En el antiguo pacto era necesario ofrecer continuamente sacrificio. Repito, en el antiguo pacto era necesario ofrecer continuo sacrificio de animales para poder recibir el perdón de los pecados. Pero qué bendición tenemos, hermanos, la iglesia del día de hoy. El sacrificio de Cristo es el sacrificio completo, queridos hermanos. Pero no nada más es completo, sino también perfecto, pues Él con su muerte en la cruz, por medio de su cuerpo y de su sangre, hermanos, recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir por causa de nuestro pecado. Él se entregó a sí mismo para que usted y yo, hermanos, no pudiésemos ser castigados. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte.
De antemano todos ya éramos condenados, amados hermanos. Mas sin embargo, Jesucristo recibió el castigo por nosotros. Ese castigo que teníamos que recibir por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras rebeldías, por causa, hermanos, de nuestras malas decisiones. Por eso el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aún así tomamos en poco el sacrificio del Señor Jesucristo. Y le damos rienda suelta a nuestro estilo de vida. No consideramos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Ese sacrificio de Cristo es el sacrificio completo y perfecto. Él, hermanos, pagó el precio de nuestra redención eterna. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El día de ayer, cuando estaba viendo la película, cuando llevaron a Jesucristo ante Pilato, Pilato en sí tuvo una pequeña conversación con Jesucristo. Y Pilato, hermano, no encontró pecado en él o alguna forma para que lo pudiesen acusar los fariseos, los escribas. Vemos que esa sangre, hermanos, que el Señor Jesucristo no nada más allá en la cruz del Calvario derramó, sino con antelación el Señor Jesucristo ya estaba derramando su sangre. Cuando lo azotaron, queridos hermanos, lo azotaron con vara, lo azotaron con un chicote, con unas puntas, hermanos, de acero, que al pegarle en la carne, hermanos, cuando jalaban, se iban los pedazos de carne. Y ahí quedó, queridos hermanos, todo ese charco de sangre, de esa sangre que el Señor derramó por el pago de nuestra redención eterna. También el Señor canceló completamente la deuda por causa del pecado. Ese pecado que teníamos para con Dios, y que solamente podía ser pagado con la muerte del pecador. Y por medio de ese pago, nosotros, usted y yo, hoy podemos tener vida eterna. ¿A dónde nos llevaban nuestros pasos antes de conocer al Señor Jesucristo? ¿Cuál era el estilo de vida, hermanos? Muchos seguramente nuestro estilo de vida era un estilo de vida no grato delante de los ojos de Dios. Vivíamos, actuábamos, participábamos de la suciedad, hermanos, que el mundo puede infectar a toda la humanidad. Mas sin embargo, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo nuestro pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, allí en el capítulo 6, versículo 23, Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el Señor Jesucristo derramó con antelación, yendo al Gólgota, hermanos, derramó gotas de sangre. Y en ese camino, en ese via crucis, como le llaman hoy en la actualidad, en ese via crucis, el Señor Jesucristo
iba dejando su sangre, hermanos, en el camino. Y mucha gente, hermanos, vemos con anterioridad, un domingo antes, la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene. Posteriormente le gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero mucha gente en el trayecto, hermanos, de ese camino, del camino hacia el Gólgota, mucha gente empezó a experimentar el sufrimiento por ver a Jesucristo siendo martirizado por el pecado de todo el mundo. En tercer lugar, la Santa Cena, hermanos, nos recuerda que el mundo, que el sacrificio de Cristo es el nuevo pacto en su sangre. Primera a los Corintios 11:25. Por favor, ahora sí. Vayamos a la Biblia todos. Primera a los Corintios 11:25. Y nos ponemos de pie, por favor. Primera a los Corintios 11:25. Dice la palabra de Dios juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Tome su lugar. Todas las personas en este mundo necesitan entrar en un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo para poder recibir, hermanos, en sí la salvación, para poder recibir la vida eterna. No hay otra forma, hermanos, en la cual nosotros podamos obtener la vida eterna, sino solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Y el día de hoy, hermanos, el día de hoy, al celebrar la Santa Cena, vamos a declarar al mundo que el antiguo pacto hecho por Moisés por medio de la sangre de animales para cubrir el pecado ya quedó cancelado. Ese antiguo pacto, hermanos, que se había hecho con Moisés, ya quedó cancelado. Ya no es necesario, hermanos, sacrificar más animales, más corderos y derramar sangre por el perdón de nuestros pecados. Ahora hemos obtenido, hermanos, por la gracia ese nuevo pacto. Y al celebrar la Santa Cena, hermanos, al celebrar la Santa Cena, entramos, hermanos, en ese pacto con la sangre del Señor Jesucristo. Éxodo 24, 5 y 8. 5 al 8, por favor. Éxodo 24, versículos 5 al 8. Éxodo 24, 5 al 8. Leamos, hermanos, dice la palabra de Dios. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el nuevo pacto hecho por medio de la sangre de Cristo Jesús, la cual nos limpia de todo pecado, nos da la salvación, pero también nos da la vida eterna. Hay veces por el exceso, hermanos, de tensiones que tenemos, hay veces
por el exceso de trabajos, el exceso de quehaceres, queridos hermanos, no nos podemos poner a meditar un poquito, hermanos, para reflexionar de ese sacrificio que el Señor Jesucristo. Estamos pensando nada más en cómo solucionar nuestros problemas. Estamos pensando solamente en cómo me voy a sentir el día de mañana por mis frustraciones, por mis problemas. Y no nos ponemos a pensar, hermanos, de ese pacto que tenemos ahora por la gracia de Dios con el Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sirváis al Dios vivo. Queridos hermanos, al celebrar la Santa Cena, recordamos las palabras maravillosas de Jesús en la cruz del Calvario. Esa palabra, dicha por última vez desde la cruz: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, la deuda está cancelada. La obra de la redención está completa y terminada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, antes de iniciar ese sacrificio, reúne a sus apóstoles y les dice: ¿cuántas veces no he deseado participar de la Pascua con vosotros? El Señor desea, sí, hermana, el Señor desea que usted participe. El Señor desea que cada uno de los que estemos aquí, hermanos, participemos conscientemente de lo que simboliza y significa la Santa Cena. La carne, el cuerpo de Cristo y la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos, por favor. Te alabamos, Señor, en esta hora por la bendición que nos da, Señor, de acercarnos a ti. Gracias, Padre, porque no tenemos con qué pagar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora nosotros podemos entender el por qué celebramos la Santa Cena. Porque este acto, Señor, nos hace recordar ese sacrificio que el Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a tener la bendición de poder ser partícipes. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.